Chiquillos, ¿terminaron de leer para ir ayudándolos con la respuesta o todavía no? No, profe, me falta un poquito. Así, profe. Ah, ya, me avisan cuando terminen para ir ayudándolos con la respuesta, ¿ya? Ya, profe.
Ya, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿O falta todavía? Ay, ya. Ya, Kelly. ¿Y el resto? Mientras tanto, la Kelly puede avanzar con estas preguntas que tienen que ver con el tipo de héroe. ¿Dónde están? Ay, no lo encuentro. Ahí. Ya. Ahí tienes la respuesta de la 2 y de la 3 Kelly. Y la uno que es el título del texto. ¿Ya? Así que ahí tienen la respuesta de la uno, la 2 y la 3 lista para que vayan respondiendo.
Ya, chiquillo. ¿Vamos o no? ¿Todavía no? Cri, cri. Yo ya les puse ahí una pestañita en Teams para que después me suban la foto de esta tarea. ¿Ya? No, me falta un poquito, profe. Ah, Un me poquito. falta ya. Los dejo. Ah, profe, se hacen PowerPoint. ¿Se puede hacer ahí? No, en el cuaderno nomás. O sea, si lo quieres hacer en un PowerPoint lo haces, pero si no en el cuaderno y le sacas una foto nomás. Ah, ya.
Ya, parece que ya terminaron porque el Nico me dijo que terminó, el Dylan también, la Kelly, parece que estamos, ¿cierto? Ya, entonces, para que vayan ahí anotando sus respuestas, chiquillos, y después solo suban la foto de la tarea a Teams y así tengan la buena nota al tiro, ¿ya? Entonces, la primera pregunta era el título del texto que lo tengo acá. ¿Cuál era el título, chiquillos? Teseo, el vengador del Minotauro. Teseo, el vencedor, no el vengador, el vencedor del Minotauro. Ahí está. Muy bien, Dylan. Teseo, el vencedor del Minotauro. Ya, la segunda pregunta era, déjenme ver acá, el tipo de héroe, ¿cierto? ¿Qué tipo de héroe identificamos en este texto, en este relato? Era un tipo de héroe contemporáneo, algo así. Contemporáneo. Contemporáneo quiere decir que es de nuestra época. ¿Qué tipo de héroe será Teseo? Ya, pues lo estoy mostrando ahí. Hay 4 tipos de héroes. Mitológico, pues, exacto. Semidioses, valientes, mortales e hijo de un dios. ¿Ya? Ese tipo de héroe era. Perfecto. Entonces, héroe mitológico sería la pregunta 2. Héroe mitológico. Y las características salen ahí mismo. Semidios, semidios, valiente, tal. Recuerden que él recibió un castigo cuando quiso robarse a la esposa, no me acuerdo de quién era la esposa, pero él recibió un castigo y lo transformaron en estatua. Por lo tanto, no era inmortal, era mortal. ¿Ya? Esa era la número 3, parece. 3. ¿Cierto? Características más relevantes como héroe. Bueno, él era otra característica que tenía él. ¿Qué características tenía él en particular? Era valiente, fuerte, inteligente y es fundador de Atenas. Era valiente, fuerte, fundador de Atenas, perfecto, muy bien. Ahí decía, era muy fuerte, que las ninfas le dijeron que cuando él lograra mover una roca iba a estar en edad suficiente para poder ir a luchar, ¿cierto? Ya, perfecto. Describir los acontecimientos, 2 principales y 2 secundarios. Ya, aquí tenemos los acontecimientos, espérame, los acontecimientos son acciones que suceden en torno a los personajes, constituyen el argumento de la obra narrativa, algunos de ellos son muy importantes y se llaman principales, y aquellos que pueden eliminarse del relato y no se altera su sentido de lo que narra, se denominan secundarios. ¿Ya? Primero principales, a ver, hay muchos acontecimientos. Teseo y Minotauro. ¿Cómo? Teseo y Minotauro. Ya, pero cuando hablamos de acontecimiento, tú me tienes que dar la oración completa de lo que hizo este héroe. Un acontecimiento, un hecho importante que hizo. Déjenme ir compartiendo el texto para que lo vayan viendo ahí mismo.
Ventana, Teseo el joven héroe. ¿Ya? Debe decir Atenas. Acá, el primer enemigo que venció, ¿quién fue? Dice, el primer enemigo que probó su fuerza fue un asaltante de caminos que no era un ladrón cualquiera, sino un hijo del dios Hefesto, feo y rengo como su padre. Mataba a los viajeros con una enorme masa de bronce con la que Teseo, después de vencerlo, se quedó para siempre. Ahí está el primer acontecimiento que hizo Teseo. ¿Qué hizo? ¿Se enfrentó con quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Un asaltante? No tenía nombre, po. Empezaba con H. El Hefesto. Hefesto, ¿cierto? Y se quedó con No sé, su... pero era hijo, ¿no? Era hijo, ¿no? Era hijo. Ah, ¿verdad? Hijo, ¿verdad? Sí, tienes razón. Hijo. Ya, se enfrentó con el hijo del dios Hefesto. Lo venció y se quedó con su masa de bronce, ¿era o no? Sí, profe, era de bronce. Era de bronce, ya. Ahí tenemos el primer acontecimiento No sé, importante en la dos, ¿qué tipo de mitológico. mitológico? Mitológico. Ya, después se quedó parecido. Un gigante cruel, lo llamaban el doblaba los pinos, luego decapitó, ya. Aquí hay varios acontecimientos, ustedes tienen que elegir solo dos. Ya, por ejemplo, aquí está que después vence al gigante llamado el doblador de pinos. Ya después se enfrentó con Procusto, que era el estirador que los amarraba ahí a la cama. ¿Ya? Después Teseo llegó a Atenas, ya eso también es importante, un acontecimiento importante. ¿Qué más? La posibilidad de luchar contra un toro. Ah, ya, pues y después vence al Minotauro, ¿ya? Eso también es importante, porque gracias a eso, dice acá el arquitecto. ¿Se acuerdan que habíamos leído la historia de cuando crearon el laberinto para encerrar al Minotauro? De Dédalo, lo leímos la otra vez. Ya. Eso sería como los importantes, después que en el viaje a Ariadna, ya, eso no es tan importante, eso es secundario. Teseo fue un rey, y ahí, Teseo, rey de Atenas, instauró en Atenas la democracia, eso es súper importante, ya los ciudadanos podían votar gracias a que instauró la democracia. ¿Qué más? Sus aventuras con Prito, ahí está, que raptaron primero a las hijas de Zeus, ahí está, a Helena, hermana de Castor y Pollux, y después fueron al reino de los muertos con la mala idea de robarle al dios Hades su esposa Perséfone la primavera. Hades fingió recibir con honores a los dos héroes, los invitó a sentarse y ahí los dejó sentados en los asientos para siempre. ¿Ya? Y después, ¿cómo se liberaron? Cancerbero, el perro de los infiernos, para llevarse a Euristeo, consiguió convencer a Perséfone de que liberara al menos a Teseo, cuya fuerza y coraje todavía hacían falta sobre la tierra. Ya, entonces ahí volvieron a, a Teseo para que se pudiera levantar. ¿Ya? Esos serían los acontecimientos principales. Y hay acontecimientos que no son tan importantes que se pueden sacar acá de la historia. ¿Cuál podría ser un acontecimiento secundario, por ejemplo? ¿Qué pasó con Ariadna? ¿Se quedó con Ariadna?
Aloha. Ya, pues si todo lo leímos. Ya, porque quedan 5 minutos. Si no alcanzamos a responderlo ahora, van a tener que responderlo solitos. Apúrese, apúrese. Acontecimientos secundarios, acontecimientos que si los sacamos del relato, aún así podríamos entenderlo. Aún así tendría sentido este relato. ¿Mm? Ya, pero eso es súper importante porque gracias a ese hilo él pudo escapar del laberinto. Si Ariadna no le hubiese dado esa idea de pasarle el hilo, él nunca hubiese podido escapar del laberinto. Así que ese acontecimiento va en los principales. ¿Ya? Secundario podría ser que se enamoraron, o sea, que ella se enamoró de él, que Ariadna se enamoró de él. Eso es un acontecimiento secundario porque en realidad eh, ella lo ayudó, sí, todo, pero el que se haya enamorado es como algo que está como de más. Lo otro, él abandonó a Ariadna o se quedó con ella. ¿La abandona o se queda con ella? La La abandona. abandonó. Sí, pues Ariadna se quedó dormida y él se fue nomás, pues. Decía que a pesar de que igual la amaba, estaba enamorado, pero él sabía que lo esperaban grandes aventuras. Aquí está. Se quedó dormida, cuando despertó las velas negras se perdían a lo lejos ya en mar abierto. Otros dicen que Teseo se vio obligado a abandonarla por orden de los dioses. En todo caso, la desesperación de Ariadna no duró mucho. Un bellísimo joven, y se casó con Dionisio, que se había enamorado de la rubia Ariadna. Ahí hay otro hecho secundario, que se casó con Dionisio, porque en realidad no tiene otra. Ariadna se casa con Dionisio, porque no tiene importancia para lo que es este relato que es de Teseo. Ariadna se casa con Dionisio, Teseo abandona a Ariadna. ¿Qué más puede ser? A ver, otro secundario, déjenme revisar. Pilla su pena. Oh. Ya, y aquí al principio debe haber algo. El rey de Atenas no podía tener hijos, consultó al oráculo, su barco, pero solo una. Pero temía sus malvados sobrinos eran capaces de todo. Cuando nuestro hijo Teseo fue valiente, se cuenta que un día parece. Chao. No sé qué más. Eso es importante, eso es importante, eso es importante. Eso también es importante. Como todos conocían, aconsejada por Medea, lo invitó a celebrar su victoria. Los esposos se habían darle una copa de vino envenenado. Uy, también hay un hecho súper importante, pues, que lo habían querido envenenar. Ya, no sé qué otro puede ser secundario. Oh, no va a alcanzar, ya. Después dice, describe al personaje según su función, su desarrollo y su relación. Eso está acá, chiquillos, miren. Según su función puede ser protagonista o antagonista. En este caso vamos a hablar de Egeo, ¿cierto? Describir al personaje, claro, al personaje de
Teseo, Teseo, ¿ya? Según su función, ¿sería protagonista o antagonista? Protagonista. Protagonista, ¿cierto? Protagonista, ya. Según su desarrollo en los acontecimientos, dice planos, presentan solo un rasgo destacado, se le reconoce por una sola cualidad, no presentan más que un aspecto de su existencia o son redondos, esféricos o en relieve, presentan más de una característica, son capaces de forma repentina en mostrar aspectos de su personalidad que estaban ocultos, son personajes a veces contradictorios. Según los acontecimientos, ¿es plano o es redondo este personaje? ¿Cuál es la característica? Redondo. No. ¿Cuál es la característica que más destacan de Teseo? Hay una sola. Que es valiente. Que es valiente y que es fuerte. Ya, por lo tanto, es un personaje plano, porque solo te presentan esa cualidad, ya que es un aspecto de su existencia. Solo te muestran el aspecto de sus hazañas. ¿Ya? Y según su relación con la acción en el relato, pueden ser estáticos, se comportan de la misma manera todo el relato, o pueden ser dinámicos o evolutivos, cambian. ¿Será estático o será dinámico? Tan, tan, tan. ¿Cambia este personaje? Ya, no sé, yo van a tener que pensar ahí. Y la que faltó es la del ambiente. El ambiente físico, fácil. Ambiente psicológico, ¿cuál es la atmósfera o el clima emocional que rodea a los personajes? ¿Ya? Si es de nostalgia, si es de, no sé, de amor, etc. Y el ambiente social se refiere al entorno cultural en el que en el que se desarrolla la obra. En este caso sería ¿en qué lugar se desarrolla? Espérame que estoy haciendo clase, te llamo al tiro. Ah, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Ya, pues chiquillo. Muy ¿A dónde? Ya, no sé. Ahí lo verán ustedes, porque ya me atrasé de 3 minutos. ¿Ya? Ya, chiquillos, esto terminado, suben la foto a Teams hoy para evaluarlo junto con la otra tarea de los dioses griegos, ¿ya? Y ahí tendríamos la nota de la lectura complementaria, ¿ya? Los que vayan mañana entonces a clase, vamos a pasar materia, así que lleven el cuaderno. Y los que van a estar en su casa, ahí con el cuadernito, porque vamos a escribir un poco de contenido que les va a servir para la prueba, ¿ya? Profe, Dígame, mi niña. no sé si voy a ir a clase sí o no, porque mi abuela me dice que sí, y después que sí, y no estoy Pues que segura. yo no voy a juzgar a nadie porque la situación está compleja, llegó la nueva variante, eh, hay pocas camas UCI, hay mucha gente contagiada, así que lo dejo a, a decisión Por de la eso familia. no sé si le puedo decir que sí o no, porque tal vez mi abuela me puede decir hoy día que no, pero tal vez la mañana sí me manda igual, pues. Claro, por eso sí, no se preocupe. De todas formas vamos a seguir trabajando acá con las clases online, así que no se preocupe, ¿ya? Ya chiquillos, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Que estén bien. Chau. Chau, Chao, chau. profe. Suban la foto de la tarea.